Ok, entonces ahora vamos a empezar con un nuevo tema, ¿verdad? Recordemos que el curso estaba dividido en dos secciones por el examen parcial, ¿verdad? La primera parte del curso correspondía a lo que era soluciones de ecuaciones y de sistemas de ecuaciones. Trabajamos todas las semanas anteriores en métodos para poder solucionar ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ya no solo enfocarnos en un solo tema, sino que vemos diferentes temas para a la aplicación de métodos numéricos en los problemas más comunes de ingeniería. Entonces vamos a ver el día de hoy interpolación numérica, centrado en la parte de, bueno, el tema es de ajuste de curvas enfocado en interpolación numérica. Después de la parte de interpolación numérica, también enfocado en ajustes de curvas, vamos a ver regresión lineal. ¿Okay? Entonces, con esa parte vemos ajustes de curvas. Luego de que vemos ajustes de curvas, pasamos a ver lo que sería el tema de integrales, luego el tema de derivadas y por último el tema de ecuaciones diferenciales. Entonces, si ven la segunda parte del curso, digamos que tiene como una línea de tiempo no lineal de un tema con el otro. Siempre se pueden unir y se trabajan en conjunto, pero no depende un tema del otro, como si lo eran, por ejemplo, los métodos métodos abiertos o cerrados que se enfocaban en las soluciones de ecuaciones o los diferentes métodos que vimos para la solución de sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Entonces ahora la parte de ajuste de curvas tiene el tema de interpolación numérica que no tiene relación, digamos que directa con el tema de interpolación lineal y el otro tema que sería, se me fue el nombre, regresión lineal. Los dos son temas por separado. Uno cubre una parte de ajuste de curvas y el otro cubre la otra parte de ajuste de curvas y hacen un complemento, pero no son para simultáneos para poder resolver sistemas. La parte de interpolación lineal o la parte de ajuste de curvas es un tema muy importante en la práctica de ingeniería, porque hay muchas veces en las que tenemos que hacer una aproximación numérica de algún dato que no conocemos, ¿verdad? Esto es una práctica muy común en todos los cursos de termofluidos, todos los que tengan que ver o los que lleven cursos de termofluidos habrán hecho en algún momento un ajuste de curvas para poder para poder aplicar interpolación lineal. Esta práctica de interpolación muy común en los cursos digamos, de termodinámica, mecánica de fluidos y demás, le dicen a uno cómo aplicarla, pero no le dicen las restricciones o los cuidados que hay que tener detrás de. Entonces aquí lo que vamos a ver para los que ya han aplicado en algún momento interpolación numérica es ver los cuidados que hay que tener cuando vamos a aplicar interpolación numérica, porque como todo método numérico no es a la libre, ¿verdad? No es ahí a libre elección para poder aplicar el método. Entonces, vamos a ver las diferentes formas que hay para poder aplicar la parte de interpolación numérica y además las limitantes que podríamos tener en aplicación de las técnicas o de los métodos. Entonces, la parte de ajuste de curvas, o cuando vamos a hacer ajustes de curvas, normalmente tenemos una cantidad de datos que a menudo son valores discretos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que son valores discretos? Que son mediciones ya realizadas, es decir, son valores eh, establecidos, no continuos, ¿verdad? A lo largo de un continuo. Entonces yo conozco cada uno de los puntos, ¿verdad? Si yo digo, no sé, 300 es 300 y el siguiente punto es un valor conocido, que también sería, no sé, 310, ¿verdad? Y entre 300 y 310 no me sirven o no me interesa conocer los valores que hay, no quiero ver el continuo infinito de números que hay entre esos dos valores, ¿verdad? Sino que son valores discretos. Entonces, la parte de ajuste de curvas la vamos a aplicar cuando estemos en los siguientes casos. Cuando requeramos conocer
una estimación entre valores discretos, ¿verdad? Algún punto entre esos dos valores establecidos que necesito saber para poder aplicar alguna condición particular. O cuando deseo obtener una versión simplificada de una función en un rango de valores. ¿Verdad? Entonces, la parte de ajuste de curvas no solamente me permite conocer a mí cuál es un valor específico entre esos dos valores que necesito, sino que además me da una estimación, y ojo que no es la función original, sino que me da una función, una estimación de la función que sigue el comportamiento de los puntos tabulados. Entonces yo puedo obtener una función que me daría ese comportamiento de los puntos para poder obtener también valores intermedios entre la nube de puntos que ya conozco. Existen dos procedimientos generales para poder realizar el ajuste de curvas de acuerdo con un grado de error asociado con los datos que estoy trabajando. La primera técnica es la de regresión. Generalmente se utiliza por mínimos cuadrados o la parte de interpolación. Dependiendo cómo sean los datos que yo tenga y los errores que tengan los datos, voy a aplicar o regresión o interpolación. Voy a aplicar regresión cuando los datos poseen un grado significativo de error o ruido. Es decir, cuando los datos son obtenidos por alguna persona que está haciendo una medición. Esos datos son considerados como datos con un error o ruido y por lo tanto voy a aplicar esa parte de regresión numérica. La estrategia consiste en poder derivar u obtener una sola curva que representa la tendencia general de los datos medidos sin la necesidad de que intercepte cada uno de los puntos que tengo. Luego se designa una curva para poder seguir un patrón de los puntos tomados como un grupo que podría ser la técnica de regresión por mínimos cuadrados. Entonces vean que la parte de regresión se emplea únicamente cuando los datos obtenidos se consideran con algún error o ruido, ¿verdad? Es decir, son medidos por alguna persona. Mientras que vamos a ver que la parte de interpolación se utiliza cuando los datos son muy precisos. Usualmente son derivados de tablas de mediciones hechas en laboratorio con equipos de altísima precisión, ¿verdad? Entonces vean que nos dicen que generalmente son datos que se derivan de tablas, por eso es que los que ya han aplicado interpolación lo hacen con datos, no sé, de tablas termodinámicas o con datos de mecánica de fluidos, ¿verdad? Con datos de transferencia de calor, que son datos que se conocen, que se toman como verdaderos porque el fabricante me los está dando o en un libro o en un catálogo o en una publicación que dice que esos datos fueron cuidadosamente estudiados. Entonces vean la diferencia que hay entre aplicar interpolación y entre aplicar regresión numérica. Uno se enfoca cuando los datos son obtenidos por alguna persona, ¿verdad? Y cuyo instrumento tiene un alto nivel de error o ruido. Y la parte de interpolación es cuando yo obtengo los datos de alguna tabla de un fabricante o demás. La parte del ajuste de la curva se hace de forma que pase directamente a través de cada uno de los puntos. Entonces vean que la otra técnica decía que no necesitaba pasar por todos los puntos, mientras que interpolación dice que sí tiene que pasar por todos los puntos. Pero lo que se hace es una estimación entre puntos discretos que son bien conocidos para que pueden ser eh, de forma lineal o polinomial. Entonces, supongamos que tenemos una nube de puntos, ¿verdad? Esa nube de puntos, que es esta que está acá, dice que si yo aplico regresión por mínimos cuadrados, la recta que yo obtengo, ¿verdad? La recta que yo obtengo, no necesariamente o no es necesario que pase por cada uno de los puntos. Si recordamos lo que hacían en el laboratorio de física 1 cuando aplicaban regresión por mínimos cuadrados, lo que ustedes obtenían era esa recta que estaba ahí que se llamaba la curva de mejor ajuste. Cuando ya veamos la parte de regresión numérica, vamos a ver qué era esa curva de mejor ajuste, ¿verdad? Pero era una curva que no pasaba por todos los puntos. Entonces, la tendencia general de los datos es creciente, ¿verdad? Es hacia arriba. En este caso,
si tomamos la misma nube de puntos, pero ahora aplicamos interpolación lineal y consideramos que esos puntos son tomados como verdaderos, si aplico interpolación lineal, voy a hacer una conexión con segmentos de línea recta, ¿verdad? Entonces voy a conectar estos dos puntos con una recta. Estos dos y estos dos, siempre con una línea recta. La práctica es una práctica muy común en ingeniería, ¿verdad? Hacer la interpolación lineal es la más sencilla, la más rápida y la que exige menos cantidad de puntos. Entonces, por eso es que es la práctica más común. Es válida para datos que se comportan linealmente o cercanamente espaciados. Entonces vean que ya ahí hay una limitante o una observación que no nos las hacen generalmente en los cursos donde nos ponen a interpolar. Que tenemos que ver que los datos tienen que estar cercanamente espaciados, es decir, la separación entre los puntos no puede ser muy grande. Si la separación entre los puntos es muy grande, ya la parte de interpolación lineal no me va a servir. La otra forma de poder hacer la unión de esos puntos es por medio de interpolación polinomial. Esta regresión es altamente curvilínea, vean que ya no es una línea recta, sino que es un polinomio más suavizado que se me podría formar aquí. Y de igual forma, tengo que considerar que los datos están ampliamente espaciados. ¿Okay? Entonces vean la ventaja que tiene una técnica o la otra. Dentro de las aplicaciones que tienen estas técnicas en ingeniería, lo tengo para determinación de datos intermedios a partir de datos ya tabulados. Los datos tabulados provienen de fuentes confiables, tales como fabricantes de equipo, laboratorios de certificación o ecuaciones extensamente aprobadas. Las ecuaciones también son válidas. Luego tenemos lo que son ajustes de datos experimentales, en donde el análisis de tendencia, ¿verdad? Utilizar un patrón general de los datos para poder generar predicciones. Es decir, yo lo que obtengo es una función que me permite poder predecir cualquier punto dentro de los límites establecidos, ya sea para poder interpolar dentro de los datos o extrapolar. Es decir, con cuidado yo podría irme más allá del último de los puntos que yo tengo. Además me permite hacer una prueba de hipótesis, es decir, un modelo matemático existente que lo comparo con datos medidos y poder determinar cuál es la mejor base en el cálculo de los coeficientes. Esta técnica también es importante en la parte de integración. Por eso les decía que a pesar de que son temas diferentes, ¿verdad? La parte de interpolación y la parte de integración pueden unirse para aplicar las dos técnicas de forma simultánea. Y también nos permite poder obtener la solución de ecuaciones diferenciales por métodos numéricos. Cuando veamos cada uno de los temas, vamos a ver cuál es la aplicación que tiene la interpolación en la parte tanto de integración numérica como de la solución de ecuaciones diferenciales. Se pueden también utilizar para poder derivar funciones simples con el fin de aproximar funciones un poco más complicadas. Para la parte de interpolación tenemos que tener presente los siguientes conceptos. Siempre trabajar con la expansión de serie de Taylor. Recordemos que cuando vimos la serie de Taylor dijimos que esa era la primera aproximación que se hacía en el curso y por ende es una de las más importantes. Conocer también un poco el tema de diferencias finitas divididas, que era lo que habíamos visto para la aproximación de derivadas cuando vimos la serie de Taylor. Y para la parte de regresión por mínimos cuadrados, vamos a tener que trabajar un poco con estadística descriptiva. Entonces vamos a recordar de hoy en 8 un poco conceptos de estadística descriptiva, como el concepto de media, desviación estándar, suma residual de cuadrados, distribución normal e intervalos de confianza, ¿verdad? Básicamente toda la parte de estadística descriptiva es la que vamos a ir trabajando con regresión numérica. Entonces, en la parte de interpolación, vamos a ver que esta me permite poder estimar valores intermedios entre datos precisos. La interpolación de polinomio es el método más común. Lo que hago es buscar un polinomio que tenga esta forma. Y esta forma es la que me va a definir a mí el grado también de la función del polinomio que quiero obtener. Entonces, si voy a trabajar con una interpolación lineal, ya sé que
máximo término o exponente que voy a tener es este de acá, porque estoy trabajando con una interpolación lineal. Debo cumplir con la ecuación de la recta y igual a mx más b, donde m es esta pendiente a sub 0 y está la x. Luego, si voy aumentando el grado del polinomio, pues ahí va a ir aumentando, ¿verdad? X1, X2 hasta Xn. Este a sub 0 no lleva X. Es el a sub 1 el que lleva X. ¿Okay? Entonces sería la sub 0, que es el corte por el y el mx. Y conforme voy aumentando el grado de la función, pues van a ir aumentando los exponentes del polinomio. Siempre buscando ese comportamiento polinomial. Entonces, se sabe que para n más un punto existe solo un polinomio de orden n que pasa a través de todos los puntos. ¿Por qué n más un puntos? Porque lo mínimo que yo necesito para unir una línea recta son 2 puntos. ¿Verdad? Entonces, una ecuación de la recta que es de orden 1, para poder hacer una recta necesito 2 puntos. Entonces, de orden 1 es n más 1, 2 puntos. Si necesito hacer una de cuadrática, pues de la cuadrática de orden 2, entonces n más 1 serían 3 puntos, ¿verdad? Y así sucesivamente, necesito siempre n más 1 puntos dependiendo el orden que le quiera dar a mi función. La interpolación polinomial va a consistir en poder determinar ese polinomio de manera que me pueda servir como una fórmula para calcular los valores intermedios o medianamente lejanos al punto máximo. Lo que les decía, para una línea recta, ¿no? Ocupo 2 puntos, para una función cuadrática necesito 3 puntos, para una función cúbica necesito 4 puntos, siempre n más 1. Entonces, aunque solo un polinomio, ojo a esto porque es importante, aunque solo un polinomio de ajuste existe, es decir, para una misma nube de puntos solo puedo obtener un polinomio específico, hay muchas formas en las que ese polinomio se puede obtener. Por ejemplo, puedo hacerlo con polinomios de Newton, que es una de las técnicas que vamos a ver, o por medio de polinomios de Lagrange, que es la otra técnica que vamos a ver. Entonces, nuevamente, para una misma nube de puntos, solo un polinomio puede existir. Entonces, si en alguna evaluación les tocase calcular el polinomio por medio de Newton y Lagrange, tienen que llegar al mismo polinomio. Son diferentes técnicas, pero la teoría dice que para la misma nube de puntos solo puede existir un polinomio. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es la diferencia dividida de Newton o los polinomios de Newton, que es uno de los métodos más utilizados para la interpolación de polinomios. Es el que nos presenta ahí como un poquitillo más intenso, ¿verdad? El cálculo, pero por eso es el más utilizado. El método más simple es el lineal, ¿verdad? Que consiste en conectar 2 puntos con una línea recta. Entonces, supongamos que yo tengo una función donde conozco 2 de los puntos, ¿verdad? Y los uno. Entonces me va a dibujar este triángulo grande. Pero como dice que la parte de interpolación me permite conocer puntos intermedios, entonces establezco un valor de X intermedio. Eso me va a partir el triángulo a la mitad, ¿verdad? Y va a hacer que se me haga una semejanza de triángulos. Entonces, a partir de los triángulos semejantes, yo puedo obtener los puntos establecidos, ¿verdad? Para poder determinar la semejanza de los triángulos. Dentro de esa parte de la función que tengo ahí, lo que hago es despejar el f1 de x, que me denota la función de primer orden. Entonces, si yo despejo este f1 de x, me va a quedar la función de la siguiente forma. Entonces, esa forma que está ahí es la que me va a poder permitir calcular la aproximación lineal del polinomio. ¿Okay? Entonces, esa ecuación 1 representa una forma de interpolación lineal, donde esta parte que está aquí en el cuadrito azul vendría a ser la n de la recta. Recordemos, y igual a mx más b. Este es el corte con la y, que es la b. Y este término de aquí en cuadrito azul es la pendiente, el punto de la pendiente de la función. Y aquí nos quedaría la x. Este x sub 0 es un punto conocido.
el único desconocido sería X, entonces a multiplicar la pendiente por X, me va a volver a quedar la pendiente por X. Además, el término, bueno, que se encierra ahí, conecta los puntos, ¿verdad?, de la función y se dice que cuanto más pequeño sea el intervalo, mejor será la aproximación de la interpolación. La segunda consideración que tengo que tener cuando voy a hacer interpolación numérica es que los puntos tienen que estar muy conectados entre sí para que el error sea menor en la aproximación. Okay, entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo que tenemos aquí dice estimar el logaritmo natural de 2 mediante interpolación lineal a partir de los siguientes puntos. Me dan cuál es el valor real y me dan los dos puntos. Okay, entonces vamos a resolver eso. Voy a hacer una hojilla de Excel. A ver si el logaritmo natural, ¿cómo era? El n. Logaritmo natural de 2, que es la aproximación que están dando por ahí. Luego me dicen que el primer punto, ¿verdad?, mi función es logaritmo natural de 1 y logaritmo natural de 6. Okay, entonces esto es igual a logaritmo natural de 1 y esto es igual a logaritmo natural de 6. Okay, entonces voy a traerme aquí la formulilla. Entonces me decían que estimara el logaritmo natural de 2. Entonces dice que para hacer la estimación, eso va a ser igual a la función evaluada en el punto x sub 0. Entonces, si yo veo esto como puntos, este sería f de x0 y este sería f de x1. Okay, entonces dice que es la función evaluada en x0 más, abro paréntesis, f de x1, f de x1 es este valor de aquí, menos f de x0, cierro paréntesis, entre x1 menos x0. X1 es 6 y x0 es 0. Por x. ¿Cuánto vale x? X es el valor que me están diciendo que estime, que es 2. Ve, Sí, ahí x0 no es 1, más bien en vez de 0. Sería 6 menos 1. sí, es 1. Tiene razón. Vi el f de x. Gracias. Ok, entonces x es el valor que me están diciendo que estime, que es 2. ¿Verdad? 2 menos x1, que efectivamente x1 es 1. Y cierro ahí. Ok, entonces esta sería la aproximación
de mi función. Entonces, la aproximación lineal es f de x0, que vale 0, más f de x1, que vale 1,79, menos f de x0, que vale 0. Todo eso entre 6 menos 1 por 2 menos 1. Y podría calcular el error verdadero. ¿Cómo se calculaba el error verdadero? El valor verdadero menos la aproximación entre el verdadero, si no me equivoco. 48% de error. ¿Okay? Entonces ahora el ejemplo me decía, okay, ahora hágalo con los puntos logaritmo natural de 1 y logaritmo natural de 4. Entonces voy a copiar todo esto acá, pego acá, solo que ahora esto sería logaritmo natural de 4. Okay, logaritmo natural 4. El logaritmo natural de 2, aquí tengo que cambiarle de 6 a 4. Y vean que el error bajó. ¿Por qué bajó el error? Pregunto. Siempre es la misma técnica. La aproximación de los puntos o algo así. O la separación de los puntos, ¿verdad? Efectivamente, al disminuir la separación de los puntos, va a disminuir el error. Recordemos que anteriormente habíamos leído que esa era una técnica o un cuidado que teníamos que tener para la aplicación de interpolación numérica, que los puntos tienen que estar relativamente cercanos uno de otro. Entonces, en ese caso, 1 y 6, digamos que están relativamente cercanos, pero lo están más 1 y 4. Entonces, por eso es que el error se reduce. Si lo hiciera entre 1 y 3, todavía se reduce más el error. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con la técnica de interpolación lineal? Profe, aquí lo de los decimales y eso hay que truncar o nada más que redondee en Excel o cómo sería eso? No, siempre truncamos. Ok. Uh-huh. Si lo usamos con Excel, pues Excel usa también una cantidad de cifras significativas determinada. Entonces, aunque hagamos esto que yo hice aquí, que es definir una cantidad de cifras significativas, Excel sigue usando todas las cifras que tiene. ¿Verdad? Es como en MATLAB, cuando le decimos formato corto, largo, pero él siempre utiliza las 242 cifras significativas. Es lo mismo con Excel. Yo puedo encoger ahí, va a ser el número más grande, que el cálculo siempre lo va a hacer con la misma cantidad de cifras. Ok, entonces seguimos por ahí. Ya vimos cuál es la técnica de interpolación lineal. Entonces esa parte de interpolación, que esto es los polinomios de Newton, también tiene una interpolación cuadrática. Esta me permite hacer una aproximación más precisa al introducir una curvatura para poder unir los puntos y no tener que hacerlo de forma de rectas. Entonces dice que si se tienen 3 puntos como datos, esos se pueden ajustar a un polinomio de segundo grado, es decir, a una parábola, que busque la siguiente forma. Pues ven que este sería el corte de las Y, este sería la parte lineal, porque la X está el máximo exponente en 1, y aquí vemos X por X, me daría el X cuadrado. Este es el polinomio que ando buscando para que sea cuadrado. En donde es el B0, va a ser la función evaluada en el punto X0, es decir, en el punto inicial, y luego ese B1 que me aparece por ahí es lo que se conoce como las diferencias divididas. Entonces esos dos puntos, B0 y B1, es idéntico a la interpolación lineal. Vean que este punto de aquí
dice que es f de x0. Entonces vamos a ver nuevamente la interpolación lineal. Vean que la b es f de x0, efectivamente igual. Y ahora vemos esta parte de aquí, este b1 es f de x1 menos f de x0, es la misma parte que multiplica la pendiente de la parte lineal. Entonces efectivamente también es la misma. ¿Dónde viene a haber una variación? En este b2, en donde ya no tendría una diferencia finita de orden 1, sino una diferencia finita de orden 2. Por eso es que decía que el polinomio de interpolación de Newton es un poco cadillo, porque el cálculo de estos b, conforme va creciendo cada una de las funciones o de los exponentes, se van haciendo más b. Entonces vean que aquí es de orden 2 y tengo 3b. Si fuera de orden 3, tengo 4b y así sucesivamente. Entonces es lo que me puede complicar un poco de tener que aprenderme cómo se calcula cada una de estas b. ¿Okay? Esas son diferencias finitas divididas para la segunda derivada. Entonces lo que estoy haciendo es haciendo una aproximación por medio de derivadas. Claro, hay una técnica mucho más sencilla para poder obtener estos valores que la vamos a ver ahorita para no tener que estarnos aprendiendo eso. Entonces dice, estimar igual el logaritmo natural de 2 mediante interpolación cuadrática a partir de los siguientes puntos. Y ojo aquí, porque yo con esa nube de puntos de ahí, yo podría tener dos opciones si no me dijeran en el enunciado, aplique interpolación cuadrática. Si a mí me dicen estimar el logaritmo natural de 2 mediante interpolación de Newton, yo podría tener dos opciones. Dice que para poder determinar el grado máximo del polinomio que puedo estimar es n más 1, ¿verdad? N más un punto. Eso quiere decir que si yo aquí tengo 3 puntos, ¿cuánto es el grado máximo que yo podría alcanzar? Si tengo 3 puntos, ¿cuál es el grado máximo que podría alcanzar? Grado 2. Grado 2, ¿verdad? El grado máximo. ¿Y el mínimo? ¿Y el mínimo cuál sería? Lineal. Lineal, ¿verdad? Lineal porque puedo hacer lo que hicimos en el ejemplo anterior, entre 1 y 4 y entre 4 y 6. Ahí tengo dos interpolaciones lineales. Entonces, ese n más 1 siempre me da el máximo. Claro, entre más alto sea el polinomio que yo obtenga, más preciso es, ¿verdad? No es lo mismo hacer dos polinomios lineales que hacer uno cuadrático. Y tampoco va a ser lo mismo hacer dos cuadráticos que uno cúbico. Entonces, siempre es mejor utilizar el grado más alto. Si en el ejemplo me pidieran hacerlo de forma mixta, pues entonces tengo que ver que la mayor cantidad de puntos los trate de encerrar con el polinomio más alto que pueda. ¿Okay? Entonces, en este caso de aquí, lo máximo que puedo obtener es dos lineales o un cuadrado. Entonces, de nuevo, vamos a hacerlo en el Excel. Vamos a poner aquí. Entonces serían estos dos puntos de acá y este punto de acá. Tenemos f de x0, f de x2. Estos dos puntos y este punto. ¿Okay? Y eso es lo que tenemos ahí. Voy a buscar la función. Que decía que tengo que llegar a esto de acá. ¿Okay? Entonces, me dicen que calcule quién es B0. B0 dice que es igual a f de x0. Entonces voy a poner aquí B0 es igual a f de x0. F de x0 es este valor de aquí. Vale 0. Luego tengo que calcular B1 y B2. Pues voy con B1. B1 es este valor de acá. Que es igual a la función evaluada en x
1, ojo aquí me confundo con el otro de abajo, ¿verdad? La función evaluada en x1 menos la función evaluada en x0 entre x1 menos x0. Esto es lo que vale B2, B1. Y ahora dice que tengo que calcular B2, que ese sí es un poquillo más complicado, ¿verdad? Porque es más largo. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado a la hora de que lo pongo. Vamos a ver. Paréntesis sería f de x2 f de x2 menos f de x1, cierro, entre x2 menos x1, cierro. Ahí tengo la primera parte. Menos, abro paréntesis. Toda esta parte de aquí, f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0 es b1. Entonces le voy a poner nada más menos b1, que ya hice el cálculo, no lo voy a volver a poner. ¿Okay? Entonces cierro aquí, inicio, dividido entre x2 menos x0, es decir, 6 menos 1. ¿Okay? Ese es el cálculo de B2. Es esto que tenemos acá. Entonces ahora voy con la aproximación cuadrática F2 de 2 es igual a B0 más B1 por X vale 2, menos X0, que es 1, más B2 por, abro paréntesis, X, que vale 2, menos X0, que vale 1, cierro, por, abro, 2 menos 4. Vean que el 6, como es el último punto, nunca lo llego a usar en esta multiplicación de acá. ¿Okay? Y esta es la aproximación del logaritmo natural de 2 de forma cuadrática. Vamos a ver cuánto me da el error. Un error de 18%. Entonces vean que pasar de dos interpolaciones lineales, una con 48% de error y otra con 33% de error, a una cuadrática, me baja el error a un 18.4%. Mucho más preciso que aplicar. Claro. Profe, ¿no podría poner la fórmula del B2 otra vez? ¿Del cual? Del B2. B2. Es esta que está aquí. Gracias. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con la técnica? Ok. Entonces, seguimos. Ahora, podemos hacer una generalización para cuando tengo que ajustar n más un datos a un polinomio de grado n. Es decir, poderlo hacer de forma general, sin importar el grado o la cantidad de puntos que tenga. Pues para hacerlo de forma general, tendría siempre el B0, que ya vi que es f de x0, más B1 más Bn por x0, x menos x0, x1 menos x menos x1, x menos n menos 1. Entonces vean que voy desde x0 a x1 hasta xn menos 1, siempre a un punto anterior al dato que tengo.
¿Ok? Esa es la forma general para poder aplicar el polinomio de Newton de orden general. Todos los puntos asociados con los datos se utilizan para poder evaluar los coeficientes B0, B1 y Bn, donde pues cada uno de los puntos sería eso que está acá. B0 siempre va a ser la función evaluada en X0. Luego, esta función en paréntesis cuadrados, ¿qué vendría siendo? Sería la primera diferencia dividida, que sería f de x1 menos f de x0, todo eso entre x1 menos x0. Luego, esta que está aquí es la diferencia dividida de segundo orden. ¿Cómo se haría? F de x2 menos f de x1 menos, ¿verdad? F de x1 menos f de x0, lo mismo que vimos anteriormente. ¿Okay? Ahora, de forma general, ¿cuál sería el último? Sí, pues sería xn menos 1, ¿verdad? Hasta llegar a xn. Y esas serían las diferencias finitas divididas de orden n. En ese cálculo de los b podría ser donde se me puede presentar la complicación para poder hacer el cálculo o la estimación del polinomio de orden n, porque yo tengo que ir aplicando cada una de las diferencias divididas. Entonces vean que la primera diferencia finita dividida sería esta de acá, ¿verdad? Eso lo que me daría sería el B2, luego este de acá me daría el B3, ¿verdad? Y si tengo que hacerlo de forma general, pues sería esta forma que está acá. Si no quisiera aprendérmelo de forma algebraica, ¿verdad? Es decir, esta ecuación que tengo acá, sino que para mí es un poco más fácil hacerlo visualmente, pues entonces lo que hago es hacer una tablilla como la que tenemos acá. ¿No? Si yo hago un ensamble de las ecuaciones, voy a tener que esto sería la forma de poder obtener la estimación en el punto determinado. Pero puedo hacerlo de una forma más práctica, que es con esta de acá, interpolación de Newton. ¿Qué es lo que hago? A partir de dos datos, ¿verdad? Obtengo uno solo, ¿no? Siempre entre este y este obtengo uno, entre este y este obtengo uno, entre este y este obtengo uno. Luego de estos tres, vuelvo a hacer lo mismo, ¿verdad? Entre este y este obtengo uno y entre este y este obtengo otro. Y de estos dos, obtengo uno solo. Entonces siempre voy reduciendo, ¿verdad? Como en pirámide, hasta llegar a un solo dato. Y eso me va a dar el grado máximo de la función. No tengo que estarme aprendiendo cómo es que se hacía, nada más tengo que ir viendo como qué camino sigo, ¿verdad? Para ir obteniendo los límites, bueno, la parte de abajo de la fracción, para saber cómo acomodar las fracciones. Las naturalezas recursivas de diferencias de orden inferior se utilizan en cálculos de orden superior, ¿verdad? Y no requiere datos igualmente espaciados o en orden ascendente. Pueden estar en forma desordenada. Ojo, dice que no requiere datos en orden ascendente. ¿Por qué? Porque muchas veces el comportamiento, por ejemplo, del agua a diferentes temperaturas no siempre sigue el mismo patrón, ¿verdad? Entonces voy a trabajar los datos tal cual me los dan en la tabla, no los voy a ordenar. Si yo los ordeno, estoy cometiendo un error en aproximación. Entonces veamos aquí. Dice estimar el logaritmo natural de 2 mediante interpolaciones de orden 3. A pesar de que yo ya sé cuál es el orden de los logaritmos, ¿verdad? Vean que aquí me lo están dando como logaritmo de 1, logaritmo de 4, logaritmo de 6 y logaritmo de 5. Dice que no tiene que ir en forma ascendente y por lo tanto, como así me los están dando, no voy a ordenar el logaritmo de 6 y de 5 de forma ascendente. Así los voy a trabajar. Entonces, para no tener que devolverme y aprenderme toda aquella ecuación, lo que voy a hacer es en Excel, voy a resolverlo con esta tablita que está acá. Ok, entonces voy a abrir una hoja nueva para no trabajar en la misma que tenía anteriormente. Ahora ya estoy, digamos, dejémosla ahí. Voy a abrir una nueva y voy a trabajar en el mismo orden que me da la tablita acá. Okay. Entonces tengo y
XY, F de XY, primero, segundo y tercero. Okay, tengo 0, 1, 2, 3. XY era 1, 2, 6 y 5, ¿verdad? Si no me equivoco. 1, 4, 6 y 5. 1, 4, 6 y 5. Y esto va a ser igual al logaritmo natural de este valor. Ok. Entonces ahora lo que voy a hacer es esta parte de aquí, ¿verdad? Que es el primero. Vean que dice que de 4 datos paso a solo 3, siempre tomando 2 pares, ¿verdad? Entonces voy a empezar entre 0 y 1,38, luego entre 1,79 y 1,38 y luego entre 1,60 y 1,79. ¿Cómo lo voy a hacer? Recordemos, es f de x1 menos el anterior entre 4 y 1. Se me da mi primer valor. Ahora lo voy a hacer entre estos dos y voy a volver a considerar como que este es 1 y este es 0. Entonces va a ser f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x. ¿Okay? Y ahora acá sería igual a f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0. Y ahí tengo los 3 valores. De 4 valores pasé a 3. ¿Alguna pregunta con algún cálculo de esos? Son 3 interpolaciones lineales lo que estoy haciendo, ¿verdad? Ninguna. Entonces voy con el segundo. De estos 3 voy a pasar a 2. Entonces va a ser entre estos dos una y entre estos dos la otra. Entonces lo que tengo que ver para establecer los límites es como si esto fuera un camino, ¿verdad? Ya yo sé cuáles son las Fs que ocupo usar, que son estas dos. Pero lo que está dividiendo, que son las X, entonces tengo que seguir como este caminillo. Siempre el que está abajo primero es el valor más alto para llegar a este, ¿verdad? Entonces yo sigo esta flechilla, ¿verdad? Estoy aquí y me pregunto, ¿cuál es el valor más bajo a nivel descendente? Entonces agarro aquí para abajo. Cuando llego aquí, me vuelvo a preguntar, de estas dos vías, ¿cuál es el más bajo? Ah, es este de aquí, ¿verdad? Que es 2. ¿Está claro? Profe, ¿puede repetirlo, por favor? Sí. Esto es como si fuera un camino. ¿Ok? Como si fuera un camino, entonces yo lo que voy a hacer el cálculo es de este primero de aquí arriba. ¿Ok? Entonces yo ya sé que lo que tengo que usar arriba son estos dos valores, ¿verdad? Este sería mi f de x1 y este sería mi f de x0. Entonces, para poder saber qué va dividiendo abajo, me voy en este caminillo aquí, llego a esta intersección y digo, ¿cuál fue el valor más bajo que usé para este valor? Vuelvo a agarrar el caminillo para abajo y me doy cuenta que es este x2. ¿Ok? Ahora, estoy otra vez aquí y me pregunto, ¿cuál es el valor más arriba? Entonces me voy por esta línea de acá, llego a esta intersección y me vuelvo a preguntar, ¿cuál es el valor más alto? Y sigo por el de arriba. Entonces sería x0.
Entonces va. F de x1 menos f de x0 entre, va x1, ¿va? Estoy aquí. Para x1 me voy para aquí abajo, llego a este camino, me voy por aquí abajo y me doy cuenta que es x2, es decir, este valor de acá. Menos. Estoy aquí otra vez, me voy por arriba, llego a esta intersección, ya sé que es el valor más alto en posición, ¿verdad? Ya estoy aquí, entonces sería este. Bueno, sería este valor. Ahora voy a hacer lo mismo con los otros dos puntos, estos de acá. Esto va a ser igual a f de x1 menos f de x0. Ahí todo bien, ¿verdad? Es lo más fácil. Ahora estoy en este camino de aquí abajo, ¿verdad? En este de aquí abajo. Entonces tengo que preguntarme, ¿cuál es la vía más abajo que sigo para llegar a este valor? Entonces bajo aquí, llego a esta intersección y me voy más abajo y me doy cuenta que es x3. ¿Ok? Entonces es x3 menos. Estoy aquí. ¿Ok? Entonces digo, ¿cuál es el valor más alto que tuve para llegar a este? Agarro esta vía de aquí arriba, llego aquí y tengo una intersección. Entonces, como es el valor más alto, ¿cuál camino tengo que seguir? ¿Este de aquí o este de aquí? El de la flecha de arriba. El de este de arriba, ¿verdad? Y llego y me doy cuenta que es x1, que es este valor de aquí. ¿Ok? Y ahí obtengo ya los dos. Ahora voy con el tercero, igual, como si fuera lineal. F de x1 menos f de x0 entre. Estoy en este lado de aquí. Pues ahora voy a ver cuál fue el valor más bajo que usé para llegar aquí. Nada, estoy en intersección, me voy por aquí abajo, llego aquí, me voy por el más bajo, llego aquí, me voy por el más bajo y me doy cuenta que es x3. Este valor menos. Y ahora me voy por los de arriba, ¿no? Todos los de arriba hasta llegar a este. ¿Okay? Entonces ahí tengo primero, segundo y tercero. Ahora lo que tengo que hacer es montar este polinomio de acá. ¿Ok? Ese polinomio de acá. Pues para montar este polinomio, vean que dependo de B0, B1, B2 hasta Bn. Esos B, esos valores de B en la tabla son los primeros valores que tengo aquí arriba. Son estos de acá. Todos los valores de arriba son las B. Entonces este sería, voy a ponerle aquí B0, este de aquí sería B1 y este de aquí sería B2. Y si hubiera un B3, siempre es el de arriba. ¿Ok? Siempre el valor de aquí arriba son las B. Entonces me queda muy fácil, porque voy a decir que el f de 3, porque es un valor de una función cúbica de 2, va a ser B0. B0 es la función evaluada en 0, que es este de aquí. Este es vector. B3. Entonces B0 es la función evaluada en el primer punto. Más B1 por X, que es 2, menos X0. Más, ahora sigue B2 por 2 menos X0 por 2 menos X1.
más B3 por 2 menos X1 por 2 menos este de acá por 2 menos este de acá. Recordemos que el último de los puntos nunca lo uso. ¿Okay? Esa es la aproximación del polinomio. Entonces tengo que el valor verdadero era el logaritmo natural de 2 y el error sería el valor absoluto de este menos este y hay algo mal porque debería ser menor. Ya vamos a ver qué es. B0, B1. Entonces, aquí donde metí los B. Claro, este de aquí no es de 10 porque metí f de x, es C. C10 y este no es de 11, C11. C11. Ahora sí, ese fue el error que cometí, que usé las Fs y eran las X. Vean que ahora sí el error disminuyó a la mitad. Entonces vean aquí, cuando usé una lineal, digamos que el error era 48.33, le aumenté el grado a 1, más o menos si hubiera usado 48.33, digo que es la mitad, cuando pasé de lineal a cuadrática. ¿Verdad? Cuando estoy en cuadrática, el error es de 18, ahora paso a la cúbica y es más o menos de 9. ¿Verdad? Entonces, si ya paso a una de orden 4, sería la mitad de 9. Y si paso a orden 5, la mitad de 9. Entonces, conforme voy aumentando un grado de la función, voy dividiendo a la mitad el error verdadero asociado a la aproximación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, si podría poner la fórmula, la larga otra vez un segundo. La de la F3. Esto. Sí, gracias. Ya vi. Gracias. Ok. ¿Más? ¿Hay preguntas? Profe, ¿podría enseñar el fórmula del segundo? Porfa, es que no me quedó claro cuáles eran. ¿Del segundo de los dos o del primero? Del primero, sí. Ok, ese de ahí. Ok, listo, gracias. Ajá. ¿Algo más? Ok, entonces aquí. ¿Ah? Ahí tenemos el ejemplo. Entonces, esta es la forma de interpolación de Newton. Como todo método, estas son aproximaciones numéricas, ¿verdad? Tengo un error asociado. Entonces, la ecuación que vimos anteriormente representa una expansión del tipo de serie de Taylor. Veanlo aquí. De la serie de Taylor decía que el primer término era la función evaluada en el punto. Ok,
¿Qué seguía después? Seguía el paso, después el paso, x menos h, x menos x sub 0 es h, y luego estaba la primera derivada de la función. Luego vimos en la tarea 1, 2, creo que era, donde vimos diferencias divididas, que la diferencia dividida lo que hace es aproximar una derivada. Esto de acá es la derivada. Entonces ven que va siguiendo la orden de la serie Taylor, la función evaluada en el punto menos el paso por la primera derivada más el paso por la segunda derivada, por la tercera derivada, etcétera, etcétera. Entonces, esto que están aquí son las aproximaciones de las diferencias finitas divididas para aproximar el comportamiento de la derivada en un punto determinado. Entonces, por ejemplo, si la función verdadera es un polinomio de grado n, la interpolación polinomial con n más 1 puntos va a dar un resultado más exacto. Por eso es que el último de los puntos no se utiliza, porque siempre se trabaja con n más 1 puntos para obtener un dato más preciso. En caso contrario, podríamos derivar igual para que la serie Taylor tenga un error de truncamiento. Entonces vamos a decir que el error de truncamiento es este valor de aquí en la serie Taylor, en donde n es el orden de la aproximación y este valor de chi, ya recordábamos que estábamos entre un valor entre el xy y el xy más 1, es decir, entre los extremos que tengo del paso, lo cual decía que no era una aproximación muy exacta porque no es un punto conocido, ¿verdad? Entonces, para un polinomio de interpolación de grado n, una expresión análoga a esto que tenemos acá, ya definiendo el grado, pues sería esto que tenemos acá, ¿verdad? En el lugar de poner este n más 1 acá, serían ir agregando los términos restantes para poder hacer la aproximación. Y este término que tengo acá es una función conocida y derivable. ¿Quién es esa función conocida y derivable? El polinomio que llego a obtener a la hora de que aplico la interpolación numérica, ¿verdad? Si yo en el ejemplo que estaba resolviendo no hubiera puesto el valor de 2, todo me queda en términos de x y eso me va a dar una función, ¿verdad? Entonces, esa función es la que me permite a mí poder derivar para obtener el error asociado. Entonces, en muchas ocasiones que no conozco la función o que no es derivable, se puede aproximar el término que teníamos encerrado anteriormente, ¿verdad? Mediante ese término que tenemos ahí, mediante la interpolación de grado n, que sería esto que está acá, haciendo aproximaciones con las diferencias finitas, ¿verdad? Si no conozco la función, pero conozco la nube de puntos, como el ejemplo que acabamos de hacer, ¿verdad? Esta diferencia finita que está acá, ¿quién sería? Voy a compartir aquí. Esta diferencia dividida es el máximo valor, ¿verdad? El grado n. Por lo tanto, en el Excel que estábamos resolviendo, ese paréntesis cuadrado sería este valor tercero. ¿Okay? Ese valor tercero. Entonces dice que ese valor tercero que está aquí, luego lo multiplico por x menos x0, por x menos x1 hasta xn. Aquí se incluye el último valor. Entonces sería este valor multiplicando por x menos x1, por x menos, perdón, por x menos x0, por x menos x1, x2 y x0. ¿Okay? De esa forma puedo cuantificar el error. Dado que ya tengo que hacer la tabla para poder obtener el polinomio de Newton, ya tengo cuál es el valor más alto de las diferencias divididas y lo único que hago es irlo multiplicando por estos valores para poder obtener la aproximación del error. Entonces no tengo que conocer la función ni derivarla, sino que ya tengo el valor más alto y lo multiplico por los puntos anteriores. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo, como les dije, que estábamos resolviendo, teníamos ahí el logaritmo natural de 2 y lo que hacemos es simplemente tomar el último de los valores para poder cuantificar el error, ¿verdad? Entonces, aquí en la interpolación teníamos que el valor más alto, ¿verdad? Este era el resultado que nos daba. Veámoslo en el Excel. ¿Ok? Entonces, para poder obtener la aproximación de ese error asociado, lo que tengo que hacer es tomar
el valor que necesito aproximar, en nuestro caso era este de acá. Entonces voy a poner aquí. Voy a traerme la formulilla. ¿Okay? Entonces, esto es igual. Dice que al valor más alto, que en nuestro caso es el tercero, por x, que es 2, menos x0, por 2 menos x1, por 2 menos 2, por 2 menos x3. ¿Ven? Aquí sí uso el último valor. Cuando estaba calculando este tercero, este dato de aquí no lo usaba, para el error sí. Entonces tengo que el error es este resultado que está acá. Como es en valor absoluto, entonces el error más o menos que estoy dejando perdido es un 18%. Este error es una aproximación, ¿verdad? Este error no me refleja el error verdadero, ¿verdad? El verdadero ya lo había calculado, que es este 9,28. Este es por aproximaciones, es el epsilon A. ¿Ok? De esa forma ya calculo el error. La siguiente técnica que tengo para poder hacer la aproximación de interpolación es la interpolación por medio de Lagrange. Este tiene un comportamiento del error relativo porcentual para un logaritmo natural de 2, digamos, en función del grado del polinomio de interpolación. De la misma forma que el polinomio de Newton, yo puedo ir aumentando el grado del polinomio que quiero obtener. Entonces va a ser una reformulación del polinomio de Newton que evita el cálculo de las diferencias divididas. Ya vimos que es un poco tedioso, pero haciendo la tablilla no se complica tanto. Entonces, esta fórmula se puede representar de una forma más concisa o de una forma general, como lo que tenemos acá. Decimos que el grado n de la función o del polinomio de Lagrange va a ser igual a la suma desde i igual 0 hasta n de una función L sub i de x por una función f de xy, en donde esa función L está compuesta por los productos de fracciones algebraicas que se denominan como pi. Recordemos que sigma mayúscula quiere decir la suma, ¿verdad? No la sumatoria como le decimos mal comúnmente, sino sigma es la suma y pi es el producto, ¿verdad? Entonces, dependen del orden del polinomio de Lagrange que le quiero dar. ¿Por qué? Porque aquí tengo el n del polinomio que quiero dar. ¿Y quién es esa función LI? Como dicen que es un producto, entonces es el producto desde j igual 0 y j diferente de i hasta n. ¿Por qué j tiene que ser igual a 0 y diferente de i? Porque a la hora de que aquí abajo j e i valgan lo mismo, sería un 0, ¿verdad? Y esta división entre 0 se indefine. Entonces, por eso es que j empieza en 0 y j tiene que ser diferente de i, ¿verdad? Para poder hacer para poder evitar que se indefina la división. Entonces, la versión lineal del polinomio de Lagrange, ¿verdad? Es decir, de n igual 1, nos quedaría de esta forma. Sigma sería desde igual 0 hasta 1, porque es de orden 1, y pi sería desde j igual 0 hasta 1, ¿verdad?
J diferente de I. Entonces eso quiere decir que yo la primera opción que utilizaría aquí para I sería 0. Y como J tiene que ser diferente de I, ya J no puede valer 0, sino que va a valer 1. Entonces aquí quedaría X0 y X1. Cuando yo ahora cambio I a 1, sería X1 y como este tiene que ser diferente de 1, ahora sería el valor anterior, que era 0. ¿Verdad? Entonces me quedaría de esta forma. X menos X1 entre X0 menos X1 por F de X0 más X menos X0 entre X1 menos X0 por F de XY, que sería esto que está acá. Entonces se puede obtener también a partir del polinomio de Newton de esta forma. Vean que esto de aquí serían diferencias divididas. Recordemos que si yo reacomodo la diferencia dividida de Newton, me quedaría esto que está acá. Y es exactamente lo mismo que el polinomio de Newton. ¿Ven? Cuando los términos, llego a exactamente lo mismo. ¿Qué nos decía nosotros la teoría al inicio? Que para una misma nube de puntos solo tengo un polinomio. No importa el camino que escoja, ¿verdad? Newton o Lagrange, para una misma serie de puntos llego al mismo polinomio. Diferente procedimiento, mismo resultado. ¿Okay? Ahora, la versión cuadrática del polinomio de Lagrange ahora va a variar un poco. Siempre voy resolviendo de adentro hacia afuera, ¿verdad? Siempre empiezo con el producto. ¿Ok? Entonces escribo las opciones que podría tener. ¿Verdad? Cada una de las opciones me va a dar a mí un resultado diferente en el polinomio. Entonces vamos a ver esta versión cuadrática, cómo se haría, pero la vamos a ver en la pizarra para entenderlo un poco mejor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me piden resolver. Entonces voy a resolver la primera parte, ¿verdad? Digo que lo primero que voy a hacer es establecer el valor de I. Entonces, I va a valer 0 porque aquí dice que empiezo en igual 0. ¿Ok? Entonces, I va a valer 0 y ahora voy a ver las opciones de J. ¿Ok? Las opciones de J que voy a tener, como J tiene que ser diferente de I, ya no pueden valer 0. ¿Verdad? Entonces, tengo tres opciones, ¿verdad? 0, 1, 2, porque dice que es desde 0 hasta 2. Entonces, J va a ser igual a 1 y J va a ser igual a 2. Diferente siempre de I. ¿Ok? Entonces me voy al producto. Dice X menos XJ. Entonces empiezo con el primer J. Sería X menos X1 entre XY, es decir, X0 menos XJ, X1. Ya resolví este producto. Como es un producto, ¿verdad? Para cambiar al 2, pongo un por. Y voy igual. X menos XJ. Ahora J vale 2. Y el XY se mantiene y sigue valiendo 0. Entonces, X0 menos X2. Ya resolví el producto, pongo un por F de X, ¿verdad? Que sería F de XY, es decir, F de XZ. Ya resolví la parte de adentro. Una vez que resuelvo la parte de adentro, salgo a donde está sigma. Y como es la suma, aquí pongo un más.
¿verdad? Pongo un más, cambio el valor de I, ahora I vale 1. Como J tiene que ser diferente de I, ya J no puede valer 1. Ahora J va a valer 0 y va a valer 2. ¿Está claro hasta ahí? Creo que sí, profe. Ok. Entonces ya cambié, ya usé el sigma, vuelvo a entrar a pi. Y vuelvo otra vez. Primer término, x menos xj. Entonces sería x, j vale 0, entonces sería x0 entre xi, que vale 1, x1 menos x0. Ya resolví esta fracción. Pongo un por para cambiar el valor de j y sería x menos xj, x2, entre x1 menos x2. Como ya resolví los dos valores de j, ahora pongo por f de xy, que sería f de x1. Ya usé todo lo de aquí adentro, salvo a usar el sigma, y como es una suma, pongo un más. ¿Ok? Entonces, para usar sigma, ahora incremento el valor de la i. En este caso, cambio uno más y dice que i vale 2. Como j tiene que ser diferente de i, j puede valer 1, bueno, 0. O j puede valer 1. Diferente de i. Entonces voy de nuevo. Profe, Sí, una duda. Esos valores de J, digamos, usted los pone así bajitos para que la operación de poquito, o sea, que no dé números como muy grandes. no, los valores de j están definidos por el orden de la función. En este caso, como la función es cuadrática, el máximo exponente que tengo que tener es un 2. Entonces voy Ah, desde 0 hasta el orden de la función. ok, sí, no escuché esa parte. O sea, por eso, ¿Listo? entonces, aquí en este caso, usted no podría poner J igual a 3. No, porque es ya ahí, para que j sea igual a 3, tendría que ser cúbico. Ah, perfecto. Gracias, profe. Y estoy resolviendo la cuadrática, entonces el máximo es 2. ¿Ok? Entonces, Genial. aquí tengo el producto de aquí adentro, ¿verdad? X menos XJ sería X menos XJ, XJ vale 0, entre X2 menos X0, por cambio el valor de J, ¿verdad? X menos X1, entre X2 menos X1. Ya resolví el producto, ya no tengo valores de J, pongo por F de X2. Y ya aquí tengo, uniendo todos estos términos por la suma, cuál sería la aproximación de la cuadrática por medio de Lagrange. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. ¿Se la jugarían a hacer el cúbico? Depende. ¿De qué? Que si fallo no me quite puntos. Vamos a verlo. Vamos a hacerlo de una vez. Profe, ahí lo que cambiaría es que serían 3 Jotas. Serían 3 J. Exacto. Entonces, N sería igual a 3. ¿Va? Porque es cúbico. Entonces, aquí voy a ir hasta 3. Entonces, empiezo con el valor, primer valor de I. Y empiezan 0. J tiene que ser diferente de I. Entonces, J sería 1, 2 y 3. Esos son los valores que podría tener J. ¿Ok? Entonces empiezo con la parte del producto adentro, ¿verdad? La fracción. La fracción utiliza las J a los lados y el I aquí abajo. Entonces sería X menos XJ entre XI menos XJ. Ya usé la primera J. Para cambiar al 2, pongo un por.
X menos XJ entre X sub 0 menos XJ. Ya usé esta J de acá. Para cambiar a esta otra de acá, pongo un por. ¿Verdad? Y voy de nuevo. X menos XJ entre XY menos XJ. Ya usé todas las J, cierro poniendo F de XY. F por F de XY. Como ya usé todas las J, todo lo que está dentro del paréntesis cuadrado, salgo al sigma, pongo un más y cambio el valor de I. Ahora I puede valer 1. J no puede valer 1, entonces va a ser 0, 2 y 3. ¿Ok? Y voy de nuevo. X menos XJ entre X1 menos XJ. Ya usé la primera J, pongo un por. X menos la siguiente J entre XY menos la J actual por X menos X3 entre X1 menos X3. Ya usé todos los valores de J, pongo un por F de X1, ¿verdad? Ya usé todo, salgo al sigma, pongo un más y cambio el valor de I. Ahora I vale 2. J diferente de I, entonces ahora no puedo usar el 2. Ahora sería J igual 0, J igual 1 y J igual 3. Entonces, ¿cómo quedaría la primera fracción? X menos X0 entre X2 menos X0. Ajá. Pongo un por. Luego X menos X1 entre X2 menos X1 por X menos X3 entre X2 menos X3 por F de X2 más, cambio el valor de I y ahora vale 3. J tiene que ser diferente de 3, entonces sería 0, 1 y 2. Y voy de nuevo. X menos X0 entre X3 menos X0 por X menos X1 entre X3 menos X1 por X menos X2 entre X3 menos X2 por F de X3. Y este sería el polinomio de orden 3. Y si fuera de orden 4, vean que la cantidad de productos que tengo aquí va en función del orden. ¿Verdad? Cuando era de orden 2, tengo solo 2 productos. Cuando es de orden 3, tengo 3 productos. Si es de orden 4, tendría 4 productos y así sucesivamente. ¿Verdad? Entonces dice que Lagrange es un poco más simple porque me evito estar haciendo diferencias divididas, que era lo que hacía Newton, ¿verdad? Aquella tablilla en donde yo venía reduciendo. Cuando yo realice esta suma de acá y simplifique términos, voy a llegar al mismo polinomio que tengo que llegar con Newton. Solo que para unos es más fácil Lagrange y para otros es más fácil Newton. ¿Cómo vieron Lagrange? Fácil, no, sí, pero no simple. O sea, como que nada más hay que tener mucho cuidado y Exacto. tomar una fórmula larga, pero no es complicado, solo tener cuidado. Exactamente. ¿Verdad? Es relativamente fácil, pero no tanto, ¿verdad? Es de cuidado porque si yo me brinco o uso un I igual a J, tengo que devolverme a volver a reescribir términos. Y si lo estoy haciendo, por ejemplo, en Excel, tengo que ponerme a ver casillas en cuál fue el que cometí el error. ¿Ok? Entonces hay que tener ahí ciertos cuidadillos a la hora de que hacemos la distribución de la I con las Jotas, ¿verdad? Pero
Nada complicado. Ahora, esta parte que hicimos acá, bueno, aquí tengo la descripción de las multiplicaciones. Ya lo hicimos en la pizarra, ¿verdad? Cuando i vale 0, j no puede valer 0. Ahora, si yo tomo esta parte de Lagrange como si fueran funciones diferentes, ¿verdad? Aquí tengo tres funciones. Si yo tomo estas tres funciones, vean que son funciones cuadráticas, ¿verdad? X por X, X por X, X por X. Si yo estas funciones las tomo independientemente y las grafico, voy a tener tres funciones cuadráticas graficadas simultáneamente. ¿Okay? Que son estas que se ven como aquí, como azulillas. Dice que la determinación del polinomio está de forma correcta si al menos cada una de las funciones interseca en un punto el polinomio resultante. Entonces, en negro está el polinomio resultante, ¿verdad? Cuando yo realice esta suma. Y si grafico cada una de ellas, veo que lo toca en al menos un punto, ¿verdad? Esta de aquí lo tocan 2 puntos, pero al menos en uno. Esta de aquí también lo tocan 2 puntos, pero al menos en uno. Y esta de aquí, pues lo toca solo en uno. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me dice a mí esa parte de Lagrange. Entonces, con el polinomio que determinamos, díganme ustedes cómo les quedaría ese ejemplo. Estimar el logaritmo natural de 2 mediante interpolación lineal y cuadrática de Lagrange. Bien, entonces aquí tenemos la forma lineal de Lagrange y la cuadrática. Entonces, vamos a ver, tendríamos 1, 4 y 6. Y los logaritmos naturales de este valor. Entonces dice que la lineal sería igual a x, que vale 2, menos x1. Recordemos que la lineal tenemos que hacerlo entre estos dos y luego entre estos dos, ¿verdad? Entonces sería, cuando es entre 4 y 1, sería x1 entre x0 menos x. Más x. X0 menos acá por f de x0 más x menos x0 entre x1 menos x0 por f de x1. 0,46 2098 y cuando lo hayamos hecho con Newton 0,46 2098. Mismo resultado, ¿verdad? Porque recordemos, mismo diferente procedimiento, mismo polinomio, mismo resultado. Entonces, jalo ahí y voy a hacer el reacomodo. Ya se hizo. Listo. 0,9808, vamos a ver si era cierto. Cuatro, 6. Ah, no, porque el orden era diferente, eran 3 con 2 y luego entre 1 y 6. Pues aquí, este de aquí no lo puedo comparar.
Pues ahora vamos a hacer el cuadrático de forma separada y después lo sumamos. Vamos a ver, este sería x menos x1 entre x0 menos x1 por x menos x2 entre x0 menos x1 menos por f de x0. Entonces es 2 menos x1 entre x0 que es 1 menos x1 que es 4 por 2 menos x2 que es 6 entre x0 que es 1 y es entre x4 menos x2 que es 6 por f de x0. Ahora sí. 0 está multiplicado por f de x0. Ok, ahora voy con la otra. Igual a 2 menos x0 entre x1 menos x0 por x menos x2 entre x1 2 entre x1 menos x2 por f de x1. Entonces 2 menos x0 entre x1 menos x0 por 2 menos x2 entre x1 ajá. Y ahora la otra sería 2 menos x0 entre x2 menos x0 por x menos x1 entre x2 menos x1 por f de x2, y aquí me conté un poquito. Y el resultado es la suma. Okay. Entonces este es el cuadrático 0,5658. Vamos a ver por aquí. 0,5658. ¿Ah? Volvemos al mismo resultado. Entonces recuerden, para una misma nube de puntos, no importa la técnica que escoja, al final de cuentas tengo que llegar al mismo polinomio y por tanto al mismo resultado. El procedimiento es diferente, pero el polinomio es el mismo y el resultado también. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Ok, entonces estaríamos ya con la parte de interpolación.
Estos son los dos métodos que tenemos para interpolar, Newton y Lagrange. Profe, una pregunta. Sí, Ese valor de 0.9808, ¿qué es? ¿cómo fue? No, que ese valor, ¿qué es lo que representa? Esa es la interpolación entre 4 y 6. Es una interpolación lineal entre 4 y 6. Voy a mostrarle aquí. ¿Ve? Ah, ok, Y el de arriba es la interpolación lineal entre 1 y 4. ok, gracias. ¿Ok? ¿Más preguntas? Si no hay preguntas, entonces estaríamos por hoy.